En las lecturas anteriores del mes de junio salía siempre la torre, ya vimos las características de la torre. Después de esto, has dicho, claro, después de la torre se aceleran tanto los movimientos que vamos a sentir vértigo. Vienen las elecciones de medio término de Donald Trump y bueno, y por supuesto, algo que puede marcar el ritmo de que sean los tiempos es que salga de juego tanto Delcy como Diosdado. Eso hace que el venezolano sienta de que se aceleran los tiempos, ¿cierto? Vamos acá con 800, cuenta muy importante, por supuesto que al estar ahora mismo, fíjate cómo ha cambiado el cielo, cómo está cambiando el cielo a nivel astrológico. Estas posiciones que tenemos a un gigante, recuerda que tenemos un gigante, mira, ay, el vacío, madre mía, me encanta. Tenemos a un gigante que es Saturno, recuerda que lo que te acabo de decir, que Saturno acaba de entrar en Aries, en el umbral de iniciar un movimiento en retrogradación, es bastante lento, bastante potente. Es una posición que nos invita a revisar cómo se está ejerciendo el poder y cómo se va a ejercer el poder. Vamos a ver, mira, bueno, muy la fuente, vacío, 3 de copas y la fuente en 800. Vamos a sumar todo esto porque es importante. Esto nos habla de la responsabilidad, el coraje, el liderazgo. No se trata de que se va a detener, sino que se va a corregir el rumbo antes del siguiente gran avance. ¿Qué está pasando antes? ¿Por qué este gran vacío? Porque Neptuno también está retrógrado en Aries y Plutón retrógrado en Acuario. Siguen removiendo lo que permanecía oculto. Siguen removiendo lo que estaba oculto y todo esto va a pasar justo antes de ese medio tiempo, de esas grandes elecciones. Por eso es que va a empezar a salir todo lo que les estaba diciendo, va a empezar a salir todo debajo de ese pantano. Más rápido de lo que nos podemos imaginar. Fíjate que queda, 1 mes, 2 meses. Pues bueno, mira cómo pasamos del vacío a la fuente, pero en el medio que hay una celebración. En el medio que tenemos un 3 de copas. Así que viene potente. Viene muy, muy potente. Son energías de transformación extremadamente profundas. No solo de vértigo, de montaña rusa, pero de la que hace así, bum, 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 bum. Bueno, estas son energías muy profundas de caídas de viejos paradigmas, de revelaciones que van a cambiar el rumbo de personas, instituciones, naciones. Así que bueno, mi gente, esto nos viene de espanto y brinco. Vamos a seguir sacando energías y por supuesto que en este escenario Venezuela continúa ocupando un lugar central. ¿Bien? Wow, la templanza, Venezuela, integración total. ¿Por qué? Porque Venezuela juega un papel primordial en la geopolítica y Washington lo sabe. Mi gente bella, mi gente hermosa. Tenemos aquí fluir, aquí el fluir, madre mía. Tenemos aquí el compartir. Esto nos representa en 800, por así decirlo, la emperatriz. Más o menos es una energía bastante similar a la emperatriz. Venezuela continúa ocupando su lugar central dentro del tablero geopolítico, es decir, los movimientos diplomáticos, las negociaciones, las tensiones de poder hacen que cada movimiento, que cada tensión de poder, que cada decisión pueda tener y va a tener una trascendencia, un impacto, pero total dentro de nuestras fronteras. Atentos, mi gente, Venezuela, escúchenme algo, atentos Venezuela, atentos Colombia, atentos México y atentos Cuba. Importante, atentos porque esta energía es muy de Cuba, muy de Colombia, muy de Venezuela.
muy atentos. Por eso estamos con estas cartas tan fuertes, porque esto 800 es que prácticamente lo que le falta es tener voz. Bueno, en este caso se las pongo yo. Estas elecciones de medio tiempo, de medio término, van a estar muy fuertes. Nos va a dar, pero nos va a hacer así, una oleada, pero impactante. Esto no es para que nos dé miedo, no señor. Esto es para tener la certeza en el alma. Esto es para interpretar, para entender los símbolos que emergen cuando nos hablan las energías, mi gente. Para que vayan entendiendo cómo se expresan las energías, cómo nos hablan, cómo los símbolos emergen y cuando el tarot dialoga, cuando el cielo y las cartas se confabulan para darnos mensajes en momentos históricos realmente que estamos viviendo. Realmente son momentos históricos, mi gente bella, mi gente hermosa, realmente se los puedo decir. A ver, mira, momento a momento vamos a vivir como tiene que ser, pero en estos días más, el momento al momento, vamos a estar pendientes de las señales. Mira, importante el mirar hacia adentro, aprender a escucharnos, a mantener el equilibrio central, esa luz encendida dentro de nosotros, más que todo la luz interna, no permitir que nos las apaguen. Por favor, estar atento a lo que escuchamos, estar atento más que todo, no permitir que nos apaguen nuestra paz mental, nuestra paz interior, que es lo que no es negociable. Independientemente de lo que suceda puertas afuera, nuestra paz interna, mi gente bella, porque vienen momentos complicados. Sí, señor, mantener nuestra paz mental. Fondo de la baraja tenemos la creación. Wow, cuando Chosen se pone filosófico, Conectados con la creación, mi gente bella, mi gente hermosa. Conectados más que nunca con la creación. Estamos viviendo momentos muy fuertes, muy potentes. Doy gracias a la creación que ya se ha acabado estos eventos que lo que hacen es absorber energías de temas de fútbol, temas de todo esto. Mis respetos a los que les guste. Ya desde este humilde rincón ya saben que cero conexión con ese tipo de energías, pero conectados a nuestra creación, conectados a nuestra fuente. El poder lo tenemos nosotros, el poder está dentro de nosotros. Vamos a mantener la fe dentro y emanar fuerza, conectarnos con nuestra fuente creadora. Vamos más que nunca, ahora es que nosotros podemos hacerlo. No ser alimento de aquellos que están intentando, pues, ahora más que nunca quitarnos esa energía tan hermosa que tenemos. Mi gente linda, mi gente hermosa, sí que vienen momentos fuertes, pero más fuertes somos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Es suficiente por hoy, gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Recuerden siempre que esta es una lectura en interpretación. Mi gente linda, mi gente hermosa, el tarot refleja energías, tendencias, posibilidades, las decisiones son nuestras. Yo los quiero mucho, muchísimo. Saben que si no me conecto, lo hago desde el corazón, desde el alma. Vamos a intentar que las conexiones sean más seguidas. Pendientes ahora antes de que termine el mes de julio, el desarrollo zodiacal. La tengo muy pendiente, ahora sí es necesaria hacerla. Los quiero muchísimo y hasta la próxima.